En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi gemela me robó el futuro, la delaté y desapareció. 8 años después volvió y se llevó a mi prometido una semana antes de mi boda. He estado pasando por momentos muy difíciles, sobre todo en el último año. Me he enfrentado a situaciones que jamás imaginé vivir, y prácticamente sin apoyo. Justo cuando había logrado sentirme mejor mental y emocionalmente, todo se ha desmoronado otra vez. No sé cómo manejar esta situación. Tengo 27 años y desde que recuerdo, la relación con mi familia ha sido complicada. Mi hermana gemela, Talia, siempre fue la favorita de mis padres. Es extraño que esto pase con gemelas, pero así fue. Siempre pensé que para ser el favorito había que ser especialmente talentoso, compartir intereses con los padres o destacar de alguna manera positiva entre los hermanos. Pero en nuestro caso, Talia y yo éramos como reflejos en un espejo. Teníamos los mismos gustos, y nos iba igual de bien en la escuela. Todo era tan parecido que no entendía por qué mis padres la querían más a ella, pero así era. Al principio intentaban disimularlo, pero incluso de pequeña podía sentirlo. Recuerdo que un día no pude más y les dije que me sentía ignorada y sin cariño, pero nada cambió. Talia siempre era la prioridad, por encima de todo y todos. Al principio, el favoritismo no era tan obvio. Cuando nos compraban juguetes o ropa, Talia siempre elegía primero. Aunque las cosas fueran idénticas, no siempre eran del mismo color, y Talia siempre tenía la primera opción. Yo tenía que conformarme con lo que ella descartaba o no le gustaba. Si me quejaba, me regañaban diciendo que era egoísta, que los regalos eran iguales de todas formas, y que con esa actitud tan caprichosa nunca llegaría a nada en la vida. Con el tiempo, la situación empeoró. A Talia le encantaba ser el centro de atención y recibir mimos, y yo la detestaba por eso. Por eso nunca fuimos unidas. Esta distancia entre nosotras se hizo más grande en la secundaria, cuando ella se alejó de nuestro grupo de amigos y empezó a juntarse con los populares. En cierta forma, eso me benefició porque al menos podía estar tranquila con mis amigos en la escuela. Al principio, nuestros amigos se sorprendieron por su cambio repentino, pero se acostumbraron y mi amistad con ellos se volvió más fuerte. Durante la secundaria y preparatoria, Talia y yo nos distanciamos aún más. Para cuando nos graduamos, teníamos intereses y grupos de amigos completamente diferentes. Esto me venía bien porque significaba menos contacto con ella. Seguía siendo desagradable, especialmente en la escuela porque quería quedar bien con sus nuevos amigos. Pero ya estaba tan acostumbrada a sus actitudes que no me afectaban. Las cosas entre nosotras llegaron a un punto sin retorno al final de la escuela, y desde entonces no he vuelto a hablar con ella. Me esforcé muchísimo en mis solicitudes para la universidad porque tenía claro lo que quería hacer. Además, casi todos mis amigos querían ir a buenas universidades y tener éxito. No sabía nada sobre cómo iba Talia con sus ensayos y como no me metía en sus asuntos, nunca pregunté, pero se veía demasiado segura sobre sus admisiones para alguien que no parecía estar preparada o saber qué hacer. Me llevé una horrible sorpresa cuando la aceptaron y a mí no. Para no alargar la historia, descubrí justo a tiempo que había robado mi ensayo, y lo había presentado como suyo. Estaba furiosa, y no quise decírselo a mis padres porque, como siempre, me habrían dicho que lo superara, y que ya no se podía hacer nada. Estaba cansada de ser buena y que me pisotearan. Decidí tomar medidas drásticas. Le escribí un correo a la universidad explicando todo sobre su plagio, demostrando que el trabajo era mío. También les conté sobre la situación en casa y les pedí que fueran discretos cuando le respondieran. Lo hicieron y la pusieron en lista negra, explicando que habían descubierto plagio en su solicitud. Cuando recibió el correo, se quedó sin palabras y me miró con un odio terrible. Pensé que me iba a desmayar, pero ella no podía decirles nada a mamá y papá. ¿Qué iba a decir que me había robado el ensayo? Sabía que la había puesto en una situación difícil, y me alegraba que estuviera recibiendo su merecido. La situación era tensa y hasta graciosa, al menos para mí. Yo sabía lo que ella había hecho y ella sabía lo que yo había hecho, y yo no quería ir con mamá y papá para resolverlo, y ella no podía ir porque tendría que admitir que había robado mi trabajo. Desafortunadamente para ella, mamá y papá estaban destrozados por esta injusticia. Insistían en resolver el asunto con la universidad, asegurando que no había plagio. Aquí fue donde todo se complicó más. Mis padres enviaron el correo y recibieron una respuesta detallada sobre su solicitud y de dónde había copiado mi trabajo. Ingenuamente esperé que cuando vieran lo que su querida hija me había hecho, finalmente la verían como realmente era y tal vez, solo tal vez, yo me volvería importante en la familia. Pasó todo lo contrario. Me gritaron durante días por arruinar a propósito la vida y el futuro de Talia. En cuanto supieron que yo había reportado el plagio, encontraron a quién culpar. No importaba que ella hubiera robado mi trabajo, no importaba que ella estuviera mal, y no importaba que por su culpa yo no pudiera entrar.
Lo único importante era que yo la había delatado sin consultarlos. Me insultaron de todas las formas posibles y dijeron que lo correcto habría sido hablarles primero para que ellos encontraran una solución. Les dije que la única solución habría sido dejar que ella se saliera con la suya, y a mí me habrían pedido que lo olvidara y aplicara en otro lugar. El ambiente en casa era horrible, y nadie quería entender mi punto de vista. Se había vuelto obvio que sin importar lo que hiciera, yo sería la oveja negra y sin importar lo que Talia hiciera, ella nunca enfrentaría las consecuencias. Los siguientes meses fueron terribles, pero yo solo esperaba irme a la universidad. Sabía que en cuanto me fuera de casa, no volvería. De todas formas no había nada a qué volver y eso fue lo que hice. Me fui a la universidad e inmediatamente reduje el contacto con mis padres y corté toda relación con Talia. Para mí ella había muerto después de lo que me hizo y no quería saber nada de ella nunca más. La universidad fue como un respiro de aire fresco. Hice buenos amigos, tuve una buena vida, me esforcé mucho. Conocí a Matt en la universidad y conectamos de inmediato. Matt y yo fuimos amigos por un par de años. Él iba unos años adelante que yo, pero teníamos el mismo grupo de amigos. Justo antes de graduarse, me pidió ser su novia y le dije que sí. Era uno de mis amigos más cercanos y me sentía muy feliz cuando estaba con él. Así que para mí, era natural dar el siguiente paso y empezar una relación. Cuando le dije que sí, me confesó que había estado enamorado de mí durante años y había estado reuniendo valor para pedirme salir. La verdad me pareció muy tierno y le dije que le habría dicho que sí incluso si me lo hubiera pedido antes. Tuvimos una buena relación por lo que duró. Ya éramos muy buenos amigos así que nos conocíamos bien. Había confianza y honestidad y todo fluyó naturalmente. También le conté todo sobre la situación con mi familia. Le expliqué que apenas hablaba con mis padres, y que no tenía ningún contacto con mi hermana, y nada me haría volver a hablar con ella, y le pedí que respetara eso. Él pensó que era increíble que una familia pudiera ser tan disfuncional porque la suya es perfecta. Sus padres están muy enamorados. Él es el mayor de 4 hermanos y todos son unidos y se apoyan. Mi situación le parecía algo incomprensible. Yo respetaba eso y me gustaba mucho la dinámica de su familia. Era realmente bonita. Todo el amor que compartían. Como siempre me había faltado ese tipo de amor, no podía evitar sentir un poco de envidia, pero le dejé claro que nunca debería esperar que yo volviera con mi familia e intentara arreglar las cosas solo porque él no podía entender que existieran familias disfuncionales. Pareció estar de acuerdo, por lo que confié en él. Nunca imaginé que esto terminaría siendo el peor momento de mi vida. Hace 2 años, cuando tenía 25, Matt me propuso matrimonio. Por supuesto dije que sí. Llevábamos cerca de 4 años juntos, y estaba segura de que era el hombre con quien quería pasar mi vida. Él ya me había presentado a su familia y me recibieron con los brazos abiertos. Sentí que finalmente tenía una familia. Incluso sus hermanos, 2 hermanas y un hermano, fueron muy acogedores y desarrollé relaciones independientes con cada uno de ellos. Era como si me hubiera vuelto parte de la familia incluso antes de casarme con él. El matrimonio era el siguiente paso natural y yo estaba muy feliz con mi relación y la vida que había construido. Se suponía que nos casaríamos el año pasado. Todo el año anterior lo pasamos planeando la boda, la luna de miel y todo lo demás. Fue una época estresante y también un poco difícil para nuestra relación porque fue entonces cuando noté que teníamos diferencias y trabajar en ellas requería esfuerzo. Aún así, seguimos adelante con buena disposición. Tuvimos una de nuestras peleas más grandes mientras hacíamos la lista de invitados. Yo quería una boda pequeña e íntima, pero él tenía muchas personas que quería invitar. Su familia cercana, algunos tíos, tías, primos, parejas y otros. Yo, por mi parte, no tenía familia que quisiera invitar. No era cercana a nadie. Le dije que solo invitaría a mis amigos y que honestamente no quería a mi familia cerca en mi día de boda. Al principio estuvo de acuerdo, pero podía notar que dudaba. Le pregunté si había algún problema. Dijo que no, así que lo dejé pasar. Sin embargo, una semana después vino y me dijo que necesitaba invitar a mi familia porque no habría boda sin familia presente. Lo miré sorprendida, y le recordé que siempre había dejado claro que mi familia no era parte de mi vida. Ni siquiera sabían que estaba comprometida y que las únicas 2 personas necesarias para una boda son la novia y el novio. Así que no había razón para preocuparse porque mis padres no estuvieran. Él no quiso ceder. Dijo que cualquier problema que tuviera con ellos podía dejarse de lado por un día, y que no me estaba pidiendo que retomara la relación con ellos o los perdonara, solo que los invitara a la boda. Le dije que cualquier invitación significaría que quería arreglar las cosas, y eso era lo último que quería hacer. Ahora que lo pienso, debí haberlo dejado en ese momento. Podía ver que aunque decía entender mi realidad y mi infancia, sobre la cual siempre fui sincera, había decidido presionarme con esto, pero yo estaba ciega de amor.
Peleamos mucho y casi dejo de hablarle, pero en el fondo sabía que necesitábamos llegar a un acuerdo. Después de mucho discutir, finalmente me dijo por qué insistía tanto en invitar a mi familia. Dijo que no quería que su familia pensara que se estaba casando con una mujer que no tenía buena relación con su familia. Su familia es muy tradicional en ese sentido. Siempre han vivido con una regla de familia primero, y él sentía que la ausencia de mis padres se vería mal y no quería eso para mí. En ese momento pensé que su forma de pensar era cariñosa y considerada, pero poco a poco me di cuenta de lo problemático que era. Estaba más preocupado por lo que pensaría su familia, especialmente su familia extendida, porque sus padres y hermanos ya sabían que no me llevaba bien con la mía, que por cómo me afectaría psicológicamente. La apariencia era más importante para él que su novia y debería haberlo notado. No lo hice y pagué las consecuencias. Después de mucho ir y venir, acepté llamar a mis padres, pero ahí puse mi límite. Le dije que los tendría allí, pero no a otros familiares, especialmente no a Talia. No habría baile padre e hija y a mi familia no se le permitiría dar discursos. Esa era la única condición para invitarlos y él tenía que aceptar este compromiso. Afortunadamente estuvo de acuerdo y sabía que no tenía muchas opciones. También le advertí que no contactara a nadie por su cuenta. Solo yo los llamaría e invitaría, y solo cuando sintiera que era el momento adecuado. Sabía que si les daba la información con mucha anticipación, se las arreglarían para que Talia viniera, lo cual simplemente no podía permitir. Y honestamente también esperaba que si les avisaba muy tarde tal vez no podrían asistir, así que técnicamente estaría cumpliendo y aún así saldría como yo quería. Creo que Matt sospechaba esto, pero incluso si lo hizo no dijo nada, así que así quedamos. Avisé a mamá y papá 6 semanas antes de la boda, y dijeron que por supuesto toda la familia estaría allí para apoyarme en mi día especial. Los interrumpí de inmediato y les dije que no había ninguna posibilidad de que Talia viniera a mi boda. Solo ellos dos estaban invitados y si intentaban ser astutos y la traían de todos modos, yo misma los sacaría. Intentaron protestar diciendo que era el momento perfecto para que la familia se reuniera, y que necesitaba dejar de ser infantil, y que ya había tenido mi venganza y debería estar satisfecha. Les dije que este sería mi único contacto con ellos antes de la boda. Sabían el lugar y la hora y si querían venir podían hacerlo. Sin embargo, si intentaban algo, no dudaría en tomar las medidas necesarias, y colgué la llamada. Pensé que era una advertencia lo suficientemente clara para evitar que planearan algo, pero me equivoqué y debería haber sabido que Talia aparecería, y armaría un escándalo enorme. Lo hizo, pero fue mucho peor de lo que esperaba. Una semana antes de la boda, mis padres llegaron y se hospedaron en un hotel. Me avisaron que vendrían antes, querían darme algo y querían que fuera con Matt. No quería ir porque no quería que todos esos sentimientos negativos volvieran justo una semana antes de mi boda, pero Matt insistió en que debería ir y que él me acompañaría, y si veíamos cualquier señal de problemas, nos iríamos. Eso me hizo sentir un poco más segura y decidimos ir. Como seguramente muchos ya habrán adivinado, Talia estaba allí. Este era su gran regalo, una oportunidad para hablar y reconciliarnos. Cuando la vi, quise irme inmediatamente, pero me quedé paralizada. Miré a Matt y él se sentó tranquilamente, y entonces empezaron a hablar. Todo lo que decían me sonaba absurdo y honestamente ni siquiera recuerdo sus palabras exactas. Estaba como desconectada y mentalmente bloqueada. Solo podía pensar en que me habían tendido una trampa. Creo que volví en mí unos minutos después y me levanté, agarré a Matt y le dije que nos íbamos. Él se resistió. Dijo que deberíamos arreglar esto, y le dije que me iba y que él podía quedarse jugando a la familia feliz con ellos todo lo que quisiera, y me fui furiosa. Me registré en un hotel, y le mandé un mensaje diciéndole que estaba allí, y hablaríamos cuando me sintiera mejor, y luego apagué mi teléfono. Creo que me tomé una botella entera de vino, y desperté con dolor de cabeza al día siguiente. Encendí mi teléfono esperando al menos algunos mensajes, pero no había nada. Matt no me había contactado. Era raro porque normalmente no es de los que dan espacio. Le gusta resolver los problemas de inmediato. Esperé unas horas más para ver si escribía, pero no lo hizo. Lo llamé esa noche y me mandó al buzón de voz. Me había dejado de hablar completamente una semana antes de la boda. Todavía me cuesta contar lo que pasó en esos 7 días, pero sabía que la boda se había cancelado. No respondía ningún mensaje y tampoco hablaba con su familia. Nadie sabía qué pasaba con él. Era como si hubiera desaparecido. Así que llamé a todos los proveedores y les avisé que la boda se cancelaba. Lo bloqueé el día que se suponía que nos casaríamos y me quedé con una amiga hasta que pudiera ordenar mi vida. 2 meses después me enteré de que se había casado con Talia. El mismo día que se suponía que se casaría conmigo. Era como una pesadilla. Simplemente no podía entender cómo había pasado algo así, y por qué se había comportado de esa manera tan horrible para terminar casándose con mi hermana, a quien apenas había conocido hace una semana.
No tenía ningún sentido. Estaba destrozada cuando me enteré. Sentía como si ella hubiera ganado otra vez y no había nada que pudiera hacer. Fue horrible y pasé por uno de los momentos más oscuros de mi vida. Tuve que reconstruir mi vida emocional desde cero y necesité toda mi fuerza para no buscar información sobre ellos. Estaba mejorando, mucho mejor, y entonces ayer recibí una llamada de la madre de Matt, Nancy. Dijo que necesitaba verme. No quiero verla. No quiero tener nada que ver con ellos nunca más, pero no puedo pasar por esto otra vez. Estaba llorando, suplicándome que me reuniera con ella una última vez y no sé qué hacer. Nunca la había visto así y tal vez verla me ayude a cerrar este capítulo, pero no quiero que todo mi progreso se derrumbe. Me siento muy perdida ahora mismo y necesito consejos. Actualización 1. He leído todos sus comentarios y decidí reunirme con ella. Fue una experiencia que me ayudó pero también me entristeció, porque finalmente supe lo que realmente pasó después de que me fui. Es todo un desastre y aunque me siento validada, me duele todo lo que ha pasado. Me contó que después de que me fui enojada, mis padres y Talia le contaron a Matt mentiras sobre mi infancia y por qué no hablaba con ellos. Y lo peor es que les creyó todo. Por eso no me contactó durante esos días. Nancy me dijo que estaba muy confundido para pensar con claridad, pero para entonces yo ya había llamado a los proveedores y decoradores para cancelar todo. Él recibió las llamadas de confirmación y entró en pánico. Pensó que yo estaba cancelando la boda y de alguna manera retorcida tomó eso como prueba de que yo estaba mal y creyó todo lo que mis padres le dijeron. Nancy me contó que Matt estaba destrozado y cometió la tontería de ir a buscar consejo con mis padres. Ellos le sugirieron que podría casarse con Talia para la ceremonia para evitar que su familia lo criticara, y que después Talia y él podrían anular el matrimonio o divorciarse cuando todo se calmara. Nancy dijo que toda la familia se opuso a esta idea tan absurda, y le insistieron que era mejor cancelar la boda que casarse con mi gemela, pero parecía que había perdido la razón. Siguió adelante con el plan porque no quería pasar por la vergüenza de que lo dejaran plantado, y desde entonces Talia se ha negado a darle el divorcio. Ha estado alargando el matrimonio diciendo que no se divorciará, y que si lo hace, pedirá mucho dinero de manutención. Es un completo desastre y Matt no tuvo más opción que seguir así, pero hace unos días todo cambió. Talia, estando borracha, le confesó a Matt toda la verdad, cómo lo habían engañado y lo tonto que había sido. También le contó sobre el ensayo que me robó, admitiendo que todo lo que le habían dicho sobre mí era mentira. Matt ha estado deprimido desde entonces. No ha vuelto a casa, no contesta llamadas de nadie, y apenas hace 2 días Nancy por fin logró hablar con él. Está destrozado. Le dijo a Nancy que cometió el peor error de su vida y no sabía cómo pedirme perdón. Dijo que se merecía todo esto por haberme lastimado tanto, pero que solo quería una oportunidad para hablar conmigo, explicarme su versión y ver qué podíamos hacer. Miré a Nancy sorprendida. ¿Podíamos? Le dije que definitivamente no había ningún nosotros entre Matt y yo nunca más, y que estaba loco si pensaba lo contrario. Le dije que no quería hablar con él para nada. Él mismo se metió en este problema y puede quedarse ahí. Ahora es el esposo de mi hermana, y sin importar cómo llegó a ese matrimonio, no voy a meterme ni ayudarlo. Nancy lloró cuando dije esto y me suplicó que lo pensara otra vez, pero le dije que mi decisión era definitiva. No quería saber nada de esto y nada lo cambiaría. He dejado esa parte de mi vida atrás. No sé si debería volver a abrir esas heridas. Ella siguió insistiendo en que hablara con él solo una vez y luego decidiera, pero le dije que lo pensaría y me fui. También fue demasiado para mí, y me ha mandado varios mensajes desde entonces, pero no he contestado. No sé qué hacer. Simplemente no puedo lidiar con todo esto otra vez. No tengo energía para volver a meterme en ese desastre. Actualización 2. He estado muy mal estos últimos días, por eso me disculpo por tardar en actualizar. Esta será mi última actualización. No pasó nada dramático, si eso esperaban. Decidí no ver a Matt por mi propia salud mental. Le dije a Nancy que aunque lamentaba lo que había pasado, Matt se lo había buscado por creerle a extraños en vez de a mí, y por preferir cuidar su reputación en lugar de aclarar las cosas. Le dije que yo estuve en una situación mucho peor hace un año sin nadie que me ayudara. No tenía padres a quienes llorar o que se preocuparan por mí. Matt tiene ese privilegio, y no merece que lo perdone. No esperé su respuesta y la bloqueé porque no quiero que me haga sentir culpable más. Sé que parezco fría y sin corazón por no ayudarlo, pero siento que es el karma regresando a él. Yo también estuve sola sin nadie, y tuve que juntar mis pedazos yo misma. Es justo que él sienta lo mismo. Espero que no vuelvan a buscarme, pero tengo el presentimiento de que lo harán. Sin embargo, estoy segura de que no responderé ningún mensaje de ellos, ya sea que él se quede en ese matrimonio o se divorcie. Honestamente, ese es un asunto entre él y su esposa. Ya no siento amor por ninguno de los dos.
Esto es todo para mí, y creo que ahora tengo algo de paz porque puedo ver cómo esto lo ha destruido completamente. Al menos me ayudará a dormir mejor por las noches saber que se da cuenta de lo que ha hecho y lo que ha perdido solo porque no pudo aguantar ser el tema de conversación por un tiempo. Eso es lo que pasa por ser tonto, supongo.